Buenos días compañeros, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que sigue en vigencia, que es el COVID-19. Vamos a tocarlo desde la perspectiva de la última normativa que trazó el Gobierno Nacional, que fue el Decreto 1168 de 2020. Ahí el Gobierno Nacional pues habla de unas fases de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y pues vamos a explicar aquí en qué consiste ese distanciamiento individual responsable y ese aislamiento selectivo. El distanciamiento individual responsable no es otra cosa de que todas las personas que vivimos en el territorio colombiano tenemos que cumplir con los protocolos de bioseguridad en el espacio público. El uso de tapabocas, lavado de manos, el gel antibacterial y la obligatoriedad de adoptar las instrucciones que nos den al respecto. Entonces, aquí hago un paréntesis, no va a valer lo que uno escucha muchas veces en la calle, que la gente dice, no, es que yo en mi tiempo libre yo hago lo que quiera. No, mientras estés en un espacio público, tú tienes que comportarte y tienes que respetar estas normas de bioseguridad. Es por tu seguridad y es por la seguridad de todos. Además, recuerden, somos servidores públicos y como servidores públicos debemos dar ejemplo. Servidores públicos y bueno, más aún, personal de una institución de salud. Bueno, y lo que es el aislamiento selectivo, pues es la discrecionalidad que tienen los alcaldes para, de ser necesario, pues restringir las actividades habilitadas. En nuestro caso, pues para Puerto Rico no aplicaría en principio porque pues nuestro alcalde ya dijo que iba a adoptar las directrices del gobierno nacional. Entonces iniciemos, para no perder la costumbre, con una frase que dice que la forma de vivir en nuestro planeta cambió muy rápido. Y nos está dejando muchas enseñanzas. Por favor, lean esta frase, la interiorizan. Y entramos en fase de autocuidado. La invitación es a no ver el virus con miedo, pero sí con mucho respeto. Así aprendemos cómo a cuidarnos de forma responsable. Respeto es cuidarme y cuidar el otro. Ahora hablaremos de los protocolos COVID. Nuestra institución tiene varios protocolos, manuales y formatos referente a este tema. Más adelante y al final de la presentación los verán relacionados. ¿Dónde encontramos estos documentos? Pues Jorge, ¿dónde encontraremos todos estos documentos institucionales? Todos están en la web, recuerden que llama gestión documental, ahí vamos a encontrar unos 10, 11 documentos, protocolos, manuales y guías, donde se relacionan todos los protocolos que hicimos adherencia y ajustamos en la institución. Pero no se preocupen que con esta presentación se enviarán para que ustedes también les pueda dar un repasito. Por último, vamos a hacer hincapié en la importancia del conocimiento y de la correcta aplicación de los protocolos. Y no se les olvide que esto pues tenemos también que evaluarlo. Les queremos resaltar el tamizaje. Para nosotros es un filtro muy importante. Recuerden que es digital, está en la puerta principal y en la portería de urgencias. Próximamente va a ser también virtual en Santa Cecilia. Es un filtro porque ahí hemos detectado casos sospechosos porque estamos reportando la temperatura con que ingresa el usuario. Entonces se nos volvió un filtro muy importante, una cuña. Llevamos más de 3.800 personas tamizadas por este medio. Bueno, el desarrollo de actividades institucionales. En nuestra institución, la ESE Hospital San Rafael, da cumplimiento estricto a los lineamientos tanto de índole nacional, departamental y los propios. ¿Cómo da cumplimiento? Pues mediante la activación de planes hospitalarios de emergencia, procesos de prevención y pues estas campañas de educación, entre otras. Estas campañas de educación exigen capacitaciones sobre el tema a todo el personal. ¿Y sobre qué temas? Pues sobre la adherencia de los protocolos, guías, procedimientos establecidos. En este caso, pues estamos haciéndolo con el COVID. Anteriormente lo hemos hecho con otras materias. Y pues intensificación de las medidas de bioseguridad, entre otras. El protocolo nos habla sobre actividades en urgencias. ¿A qué nos invita el protocolo? El personal que esté en esta área siempre con tapabocas, siempre con guantes, con todos los elementos de bioseguridad, nos invita a que todas las barreras físicas protectoras que hayan en el área sean limpiadas y desinfectadas constantemente, el lavado de manos antes y después de colocarse los guantes, cuando hayan heridas, cubrirlas para evitar una exposición. En primera instancia, todo el personal que esté en esta área, en portería,
deben tener siempre los elementos de bioseguridad. Ellos son el primer contacto con un usuario y no sabemos si es un usuario sospechoso. Entonces es clave que no olviden estas medidas en esas áreas. Bueno, vamos a hablar del triaje, que es como la puerta de entrada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en esta cuestión del triaje hay una persona que es el encargado del ingreso. ¿Quién es esta primera persona que se da cuenta? Pues es nuestro portero. Este portero lo que hace es un cuestionario de tamizaje y si identifica algún factor de riesgo, pues lo comunica de inmediato al jefe de urgencias, ¿no? Para pues que se tomen todas las medidas de protección adecuadas. Luego, pues llegado el caso que se detecte que puede ser una infección respiratoria aguda o puede ser algo que tenga que ver con el COVID, tomando siempre las medidas de bioseguridad necesarias, se adecuará y se dejará en una habitación mientras pues se le hace la valoración médica. Recuerden, cuando hay un caso sospechoso, solo hay 3 roles que son los responsables y son los únicos autorizados para participar. Es un auxiliar de enfermería asignado, el médico de urgencias y la bacterióloga que se encarga de la toma de muestras. Solo estas 3 personas participan cuando hay un caso sospechoso, únicamente. Ellos totalmente cuidados con todos los equipos de bioseguridad como corresponde. Si se determina que lo que decía Andrés, que es un caso positivo, se alerta a la cadena de llamado, se diligencia la historia clínica, se registra el paciente. Hay unas fichas que el Civigila tiene designadas donde identificamos el tipo de caso para darle el manejo adecuado. Bueno, ¿qué debemos hacer en caso de tener un criterio 2 que no requiere internación? Pues se debe enviar este paciente para la casa y así seguir con el tratamiento establecido. Y luego pues se le hará el respectivo seguimiento. En caso de tener un caso asintomático, pues también el paciente debe ser enviado a su casa con las recomendaciones que dé el galeno, el médico al respecto. Para estos casos se gestiona o esto se hace concatenado con la Dirección Local de Salud y ellos también se encargarán de hacer un seguimiento al paciente, se encargarán del transporte y se encargarán de todo lo que se necesite. La remisión del paciente se hace según el direccionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y nosotros también lo tenemos protocolizado. Cuando hablamos de aislamiento del paciente, tener siempre en cuenta, hay que brindarle la mascarilla, la N95, que es la efectiva en estos casos. El médico, todo el personal involucrado, dotarse con todos los elementos de bioseguridad. Cuando se termine la consulta de la persona, se deben remover las batas, los guantes, la careta, las gafas, todo, absolutamente, el traje de protección. Ojo que esto va en unas bolsas rojas debidamente marcadas, doble bolsa roja. O sea, no podemos obviar detalles porque todo esto es un riesgo de expansión del virus. Entonces, y más en este momento. Todo esto es llevado a la lavandería. Entonces, por favor, los detalles son muy importantes. No los debemos obviar en ningún momento. Bueno, ahora se hablará de cuándo un paciente requiere ser hospitalizado o no requiere ser hospitalizado. Y pues esto dependerá de si su afección es leve, es moderada o es grave. En caso de ser grave y da positivo en algunos de los criterios del cuestionario de tamizaje, este paciente será hospitalizado en la zona de aislamiento que tenemos en la institución, las habitaciones 7 y 8. Si el caso es leve o moderado y da positivo en alguno de los criterios del cuestionario de tamizaje, no será hospitalizado. Será remitido a su residencia y se comunicará a la Dirección Local de Salud para seguir con el protocolo establecido de observación. La toma de muestras en laboratorio, nuestra bacterióloga lo tiene muy claro, pero queremos que todos pues como que estén socializados. Si el paciente es identificado, inicialmente hay una administración de oxígeno. Esto es lo básico que se debe hacer. Se hace el diagnóstico diferencial, se procede a la toma de la muestra.
Los criterios, recuerden que son fiebre mayor a 38, tos, dificultad respiratoria, fatiga o adinamia. Entonces, estos son como los criterios para iniciar la toma de muestra que se encarga la parte de laboratorio. Se especifica muy claro cómo es. Se hace la muestra del tracto respiratorio, se debe hacer con un hisopado faríngeo, se debe garantizar los elementos de bioseguridad en todo momento, la toma de la muestra, el envío, el transporte, todo está debidamente marcado, todo está correctamente embalado, y estas pruebas se envían pues al laboratorio de referencia que indique la Secretaría de Salud. Muy bien, pues aquí en estas diapositivas ustedes pueden ver el procedimiento. Estas diapositivas fueron extraídas del protocolo de toma de muestras, que como bien dijo Jorge, nuestra bacterióloga, pues tenemos la suerte de contar con una persona muy implicada en los procesos y se ha dado la tarea de hacerlo muy bien, de una forma muy dinámica, muy fácil de explicar. Bueno, ahora les vamos a contar sobre algo muy importante en el tema, que es la limpieza y desinfección, ¿no? Entonces, pues para nosotros propender porque esto se haga bien, pues lo primero que se hizo en la institución fue adoptar las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y por la Secretaría de Salud Departamental. ¿Qué hizo la institución al respecto? Actualizó los manuales de limpieza y desinfección y el de normas de bioseguridad. ¿En qué sentido los actualizó? Pues en el sentido de indicar cuáles serían los productos más efectivos para la desinfección, los elementos de protección personal a usar y su correcto uso. Todo esto ya se ha capacitado, se han dado constantes charlas, se ha evaluado, por ejemplo, con el personal de limpieza, las niñas de servicios generales. A ellas se les han dado algunos tips sobre limpieza y desinfección, el uso de la doble bolsa para residuos de COVID, entre otros. Toda esta información, como les digo, ya fue socializada, evaluada y posteriormente resocializada con el personal de servicios generales de la institución. Hay una cuestión muy importante que es la disposición final de residuos. Esto nos atañe a todos. ¿En qué consiste esto? Pues para los casos de los pacientes bajo protocolo COVID, la ruta de traslado del residuo debe realizarse en doble bolsa, adecuadamente marcada y rotulada. Y para el caso de los elementos cortopunzantes o elementos que puedan dañar las bolsas para el transporte, deberán envasarse dentro de un guardián debidamente rotulado. Hace algunos meses tuvimos algunos inconvenientes, menos mal pues que nos dimos cuenta a tiempo y corregimos esto a tiempo, y ya pues no se han venido presentando, pero pues sabemos que esto es una responsabilidad compartida entre las personas que generamos desechos o residuos y entre las personas o las niñas de servicios generales de las labores de limpieza. ¿Algo más, Jorge, para terminar? No, importante, Andrés, que hay un sitio solamente exclusivo para residuos COVID. Digamos que antes estaba como compartido con otros residuos, ya hay un sitio solamente exclusivo para lo que son temas del COVID. Aquí les vamos a dejar como los nombres de los protocolos, manuales y guías que tenemos en la web, son 11 prácticamente. Aquí les dejamos como cuando quieran leer, profundizar, echar una ojeada, sí. Analizar un manual, un guía, ahí se los dejamos. Eso, Jorge, resulta muy triste uno escuchar a algún personal decir que en la institución no existen protocolos o no existe documentación acerca de COVID, y como podemos ver en esta diapositiva, existe y muchísimo. Toda está actualizada. Los profesionales que estamos aquí nos hemos dado a la tarea de esa actualización, de la socialización de la gran mayoría, y pues no se olviden que, como le dijimos al inicio de la charla, se va a enviar junto con este video unos manuales que hay que darles un repasito, porque pues a raíz de ellos pues va a salir una actividad evaluativa. Bueno, que tengan un feliz día y Dios les pague por su atención. No, igual, muchas gracias por la atención. Vale.